Me toca terminar la sesión académica del día de hoy con un tema a veces por demás frustrante, que es el manejo del edema macular diabético. Decía Juan Manuel hace un momento que algo que cuesta mucho trabajo a veces quitar de la cabeza a las personas es cuando alguien de repente por ahí escucha una receta de cocina y cree que de esa manera se tienen que manejar todos los casos, cuando no. Yo creo que la individualización y el análisis y el estudio de cada caso en particular, de acuerdo a las condiciones angiográficas, tomográficas del paciente, sistémicas del paciente, es lo que nos va a ayudar a determinar cuál es la mejor estrategia de manejo del edema macular diabético. Y bueno, empezaré por lo que ya todos sabemos. Estos son solamente estadísticas del INEGI, en el que nos dicen que somos casi 107 millones de habitantes en este país, casi 85 millones de habitantes mayores de 20 años, y pues que tenemos algunos comunes denominadores que nos hacen que tengamos cierta predisposición. Ya decía por ahí alguien que genética, y otros que entra por la fiesta y por la boca, ¿no? La incidencia de diabetes mellitus es del 7% en mayores de 20 años, y pueden ustedes observar algunas de las causas que nos pueden llevar a ser parte de este porcentaje. Si empezamos a desglosar esta cifra que observamos hace un momento, tenemos que técnicamente, de lo que se puede sacar en base a números, seríamos casi 6 millones de diabéticos en este país, de los cuales 2.737.000 tienen algún grado de retinopatía diabética, 1,5 millones con una retinopatía diabética no proliferativa o moderada, y proliferativa 320 y tantos mil, que las estadísticas de todos ustedes saben pueden ser demasiado variables y demasiado diversas, y algunas cifras pueden estar cercanas a la realidad y otras creer que esto es una fantasía. Desgraciadamente todos lo vemos que esto no es cierto todos los días, es una realidad. El edema macular diabético es la manifestación frecuente en la retinopatía diabética, sí. Causa principal de pérdida de población de países en edad productiva, en países desarrollados, sí, y subdesarrollados también, y creo que peor todavía. La prevalencia, ya lo mencioné hace un momento, es difícil establecer la misma. El edema macular diabético prolongado produce un daño irreversible y pérdida de la visión permanente, y por supuesto que tiene una clara asociación con el control de la diabetes mellitus y estos factores agregados. ¿Como cuáles? Los pueden ustedes ver en esta gráfica. Tiempo de evolución de la diabetes mellitus, importante. Una hemoglobina glicosilada descontrolada nos aumenta hasta en 1%, 2 veces más la prevalencia de edema macular diabético, la hipertensión arterial, la nefropatía diabética, la dislipidemia, el tabaquismo, y se refiere que la edad y el sexo no hay tanta relación. Otras consideran que nosotros los hombres tenemos un poquito más de la habilidad al respecto. Bueno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento del edema macular diabético en la actualidad? Pero esto de actualidad tendríamos que empezarlo ya a cuestionar. El láser, estándar de oro del tratamiento del edema macular diabético desde 1984 o 85, cuando se publicaron los primeros resultados del estudio del ETDRS. Si tomamos esa fecha como referencia, o puede ser que un poco antes, porque el estudio se empezó mucho antes, pues tenemos casi 30 años, vamos para 30 años de evidencia del uso de la fotocoagulación con láser o en parrilla macular, ¿sí?
Entonces, este no es un tratamiento actual de la retinopatía, del edema macular por retinopatía diabética, sino que es un tratamiento que fue estándar de oro muchísimos años, pero que la tendencia actual es a que este vaya cambiando. Es un tratamiento que lo que nos mostró fue estabilización, más no ganancia, no mejoría de la agudeza visual. Existe recientemente una variante de la utilización del láser, que es el láser de micropulsos. Yo no tengo experiencia al respecto, solamente conozco algunos reportes que hablan de la estimulación del epitelio pigmentario, esto a su vez de factores. No tengo experiencia, no podría hablar mucho de eso, probablemente mis compañeros tengan un poco más al respecto. El uso de antiangiogénicos, que es actualmente, digamos que podríamos manifestarlo como estándar de oro actual en este momento, sí, pero sí con algunas comillas. O sea, hay otra vez que evaluar los casos y hay que ver qué características tiene el edema macular y cuál es su asociación con la retinopatía diabética en general. ¿Es proliferativa? ¿No es proliferativa? ¿Tiene un componente traccional? ¿Tiene un desprendimiento de retina traccional? ¿Vamos a empeorar el caso? Entonces, hay que valorar, ya lo mencionaba el doctor Jiménez en la presentación previa, la fluorangiografía y la tomografía de coherencia óptica son elementos fundamentales en la valoración de los pacientes con edema macular diabético. Los esteroides, con toda la controversia que estos tienen, ya saben, la incidencia mayor de catarata, los problemas de hipertensión ocular, la cirugía que tiene por ahí un rol perfectamente bien establecido, ya reportado por el doctor Gilel Luis hace ya también más de 10 o 15 años. Y otra vez, yo creo que ninguno de estos va a funcionar si tenemos pacientes con un pobre control metabólico. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero como dijo el doctor Jiménez, ese ya no es asunto nuestro, o sí es asunto nuestro, porque tenemos que hacer en la educación del paciente, insistir e incidir en este apartado que es el control metabólico del paciente, e insistirle a nuestros colegas la importancia de que nos tengan a los pacientes en las mejores condiciones para tener mejores respuestas, ya sea con alguno de estos tratamientos. Ya lo mencionamos hace un momento, la fotocoagulación focal o en rejilla estabilizó la visión, pero no produjo mejorías. Se supone que solamente produce estabilización en el 50% de los pacientes y solo mejoría en el 16% de los pacientes. Por lo tanto, la fotocoagulación focal o fotocoagulación en parrilla nos presentaba solamente evitar que el paciente se pusiera peor. Simple. Estudios demuestran que los niveles del factor de crecimiento de totalidad vascular se encuentran elevados en vitro y retina y en pacientes con retinopatía diabética. Luego entonces tenemos el advenimiento de nuevas terapias que son los esteroides y los antiangiogénicos. Más específicamente los antiangiogénicos que tienen funciones de inhibición del factor de crecimiento de totalidad vascular, el cual se sabe que tiene un rol importante en aumentar la permeabilidad vascular. Pero una gran diferencia con los anteriores, pueden estos mejorar la agudeza visual, que esto es algo muy importante, esto fue algo que no se tenía tan evidentemente obtenido con la fotocoagulación con láser. Ya les mencionaba yo hace un momento los resultados del ETDRS en 1985. Yo en esa época creo que estudiaba apenas el segundo año de la Escuela de Medicina. Y los resultados eran que en el 50% de la población lograban, digamos, que tener una estabilidad de la pérdida de la agudeza visual de los pacientes y solamente el 16% aumentaban la posibilidad de tener una pequeña mejoría. La fotocoagulación macular no tiene beneficio en ojos que tienen edema macular no clínicamente significativo. Y otra vez volvemos con esa famosa clasificación que yo creo que también tiene que ser algo que tiene que pasar probablemente a ser un dato histórico. Esto de dividir estrictamente la clasificación por clínica, más bien utilizar la clasificación tomográfica. Tomográficamente, ¿el paciente tiene edema macular? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de edema macular tiene? ¿Es un edema focal? ¿Es un edema esponjoso? ¿Es un edema que tiene despegamientos
ya también del neuroepitelio. Eso yo creo que es la mejor forma del abordaje. Es un paciente que tiene componente traccional del edema macular. Estos son algunos de los esquemas con los nuevos equipos estos en patrón para fotocoagulación que se pueden utilizar para llevar a cabo estas famosas parrillas. Noten ustedes que no estoy hablando ahorita de si se trata de un edema macular focal o si se trata de un edema macular difuso. Pero básicamente lo que les voy a ustedes a mostrar es qué evidencia científica tenemos en cuanto a los estudios para el manejo del edema macular diabético y en base a qué se están basando ahora los nuevos tratamientos. Y tenemos que los antiangiogénicos actúan sobre el factor de crecimiento vascular endotelial. Tenemos 3 principales medicamentos: bevacizumab, llamado Avastin comercialmente, ranibizumab, que es el Lucentis comercialmente, y aflibercept, que es el Hialeah comercialmente establecido. La única diferencia de aflibercept es que también actúa sobre el factor de crecimiento de las plaquetas. De los estudios más significativos en los cuales se demostró la evidencia y el buen efecto del bevacizumab es el estudio BOLD. Es un estudio que se llevó a cabo en el Reino Unido, en el cual se incluyeron 80 pacientes incluso en los que tuvieran por lo menos un tratamiento previo con láser. Básicamente aquí el tratamiento fueron 4 tratamientos de láser contra bevacizumab y el resultado empieza a mostrar lo que todos los estudios en general nos están mostrando en comparación con lo que antes hacía, que el antiangiogénico conocido como bevacizumab tiene una mucha mejoría en cuanto a la capacidad visual del paciente que el solo utilizar fotocoagulación con láser. Primera evidencia. Pero todos los que les voy a mencionar son al respecto de lo mismo. El estudio RESOLVE, fue un ensayo clínico controlado fase 2 en el que se establecieron 3 grupos: ranibizumab, 0.3 miligramos, 0.5 miligramos y placebo. Vean ustedes el resultado. Se aplicaron 3 inyecciones mensuales, luego fue por razón necesaria. Tenía posibilidad de rescate con láser a los 3 meses, el seguimiento de este estudio fue a 12 meses y se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de tratamiento con ranibizumab contra aquellos que tenían únicamente placebo. El estudio REED es otro de los estudios que se ha utilizado básicamente para tener la evidencia del tratamiento actual y es 3 grupos: ranibizumab, láser únicamente y ranibizumab más láser. El seguimiento fue a 6 meses y se encontró que había significancia estadística entre 2 grupos, entre ranibizumab y solo láser. El estudio RESTORE. Este es otro estudio, fue un estudio clínico controlado fase 2, donde se utilizó ranibizumab más un falso láser, se fingió que se le puso láser al paciente, ranibizumab con láser y placebo más láser, 3 inyecciones mensuales y luego por razón necesaria seguimiento a 12 meses. Hubo significancia estadística entre 2 grupos que fue otra vez ranibizumab y solo láser. El estudio RISE y el RIDE, que fueron 2 estudios similares con pacientes en Latinoamérica, en los que se incluyeron 382 ojos con ranibizumab a 0.5, 0.3 y placebo. Pueden ustedes imaginar cuáles fueron los resultados. Inyecciones mensuales por 24 meses, luego un grupo control al que se le aplica ranibizumab por 0.5 miligramos, seguimiento a 36 meses. Mejoría estadísticamente significativa en los 2 grupos de ranibizumab a los 24 meses, mayor incluso en pacientes con buen control metabólico, esto es hemoglobina glicosiladas menores de 8. Efectos adversos se reportaron 3. Y vamos al estudio Da Vinci. El estudio Da Vinci básicamente estudia el tercer antiangiogénico, todavía está por salir en México, está en fase de aprobación ahorita, creo que lo va a distribuir la casa Bayer. Fue un estudio clínico controlado fase 2 con 219 ojos, de 219 pacientes, fueron 5 grupos: aflibercept a 0.5 miligramos cada 4 semanas, 2 miligramos cada 4 semanas, 2 miligramos cada 8 semanas, luego dosis de 3 dosis mensuales y aflibercept
por razón necesaria luego de 3 dosis mensuales, comparado con un grupo también de solo láser. Fueron 176 ojos los que completaron el seguimiento. Los grupos de aflibercept mejoraron de 9.7 a 13.1 letras según la escala del ETDRS. El grupo de láser perdió 1.3 letras según la escala del ETDRS. 24 a 46% más de 15 letras en grupo tratado contra 12% del grupo únicamente tratado con láser. Aquí se mencionan algunos casos de muertes como efectos adversos, pero no relacionados con el medicamento. Le mostraba ahorita al doctor Jiménez un reporte de la Asociación de Especialistas de Retina que están ahorita haciendo una revaloración de aflibercept. Se tienen reportados casos de inflamación, 41 casos. Son muchas más, son miles de inyecciones las que se han puesto de aflibercept, pero hay 41 casos reportados de manera oficial y se está tratando de ver si existe más de esta estadística para ver cuál es la causa de esto. Parece que hay un componente por ahí inflamatorio de pseudoinflamación que aparentemente se ha resuelto casi en todos los casos con el uso de esteroides tópicos, que pudiera ser alguno de los inconvenientes y pudiera ser alguna de las causas por las cuales se ha llamado este producto otra vez a supervisión por FDA. Pero yo creo que el estudio más importante de todos estos, porque hay que decirlo que estos estudios que les he presentado hasta ahorita, muchos de ellos, detrás de ellos están las casas comerciales, pero existe esta red, esta organización, la DRC Network, que es probablemente, yo creo, quien establece o ha establecido los parámetros más confiables y los estudios mucho más, digamos, más confiables, vuelvo a repetir, en el manejo de los antiangiogénicos. Y esta red, esta organización nos dice que básicamente llevó a cabo estudios para determinar cuál es el mejor esquema y cuál es la efectividad de estos antiangiogénicos. Establecieron también grupos de ranibizumab contra láser. Ellos establecieron e incluyeron grupos de triamcinolona contra láser y así ellos distribuyeron de esta manera sus grupos: placebo con láser temprano, ranibizumab con láser temprano, ranibizumab con láser diferido y triamcinolona 4 miligramos más láser temprano. Esta fue la forma en que se hizo este estudio. Vean ustedes los grupos, cómo fueron incluyendo por el número de pacientes, el porcentaje de seguimiento a un año, que fue en el objetivo primario, fue de un 94%, incluso incluyó muertes, y el seguimiento a 2 años, que fue de 87%. En el seguimiento a 24 meses, la respuesta fue esta: ranibizumab mejor que láser. Láser mejor que triamcinolona a 24 meses. La triamcinolona, este es, digamos, el único punto a favor que tuvo, similar a los antiangiogénicos en pacientes pseudofacos. Cirugía de catarata en 60% de pacientes tratados con triamcinolona. Punto en contra. Los esteroides aumentan la incidencia de catarata en estos pacientes y ya no digamos de los problemas, otra vez hablemos de hipertensión ocular. Y básicamente este es el esquema que la DRC Network proponía de manejo de los pacientes con edema macular. En resumidas cuentas, no es una receta de 3 dosis, no es póngale 1, 2, 3 dosis y con eso es más que suficiente. Básicamente el esquema nos dice: tratas 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que logras estabilizar la visión del paciente en 2 o 3 visitas seguidas. Una vez que la logras estabilizar y que ves que ya no mejora, probablemente en ese momento solamente le haces seguimiento. Si notas en el seguimiento que tiene pérdida de la agudeza visual o aumento del grosor macular, pero sobre todo de la agudeza visual, vuelves otra vez a reiniciar el tratamiento. De acuerdo a los estudios, esto pudiera tener un promedio de dosis de antiangiogénico en un paciente más o menos de 5 a 7 dosis al año, pudiendo incluso ser más, dependiendo del caso. Los esteroides son también mediadores inflamatorios y que actúan sobre el factor de crecimiento endotelial vascular. Tienen estas dos funciones, han sido utilizados 3 medicamentos, ya vimos qué onda con la triamcinolona, la fluxinolona, que es el Iluvien, que ha sido aprobado en Europa, más no en los Estados Unidos, y el uso de la dexametasona, que por ahí la doctora Franco nos mencionaba algo al respecto.
Estos fueron ya los resultados que ya mencionábamos hace un momento para ver que a largo plazo prácticamente incluso la diferencia entre solo láser y la triamcinolona no era mucho mejor. Esto es en cuanto a agudeza visual. Nos vamos a ir un poco más rápido. Y este es el estudio que se llevó a cabo para la aprobación de la fluoxinolona. 953 pacientes con láser previo se pusieron implante de fluoxinolona a bajas dosis, a altas dosis y placebo. A 2 años, 29% de pacientes del grupo tratado con mejoría. Este es un medicamento no aprobado debido a la alta tasa de cataratas y cirugía de glaucoma. Este es un medicamento que todavía está en fase de aprobación en Estados Unidos. Los implantes de dexametasona, ¿ok? Básicamente ha sido aprobado para el tratamiento del edema macular secundario a oclusiones vasculares y uveitis. Existen múltiples estudios en curso, el MIR, el PLACID, etc. En conclusión, hasta este punto tenemos múltiples opciones de tratamiento. No hay dos pacientes iguales. El láser es una terapia destructiva, los antiangiogénicos es una terapia que puede ayudar a mejorar la visión del paciente. Falta seguimiento a largo plazo para evaluar seguridad y valorar riesgos-beneficios. Otra vez el esquema que ya mencionábamos hace un poco. Y algo importante, cuando hablamos de edema macular diabético, esto es algo que hay que analizar. 5 inyecciones, 7 inyecciones, y vamos a trasladarlo a nuestro medio, que es el bevacizumab, que es lo que más utilizamos, creo, casi todos. Y pongámoslo a nivel de la gente que tiene clase media baja, y que el edema macular es bilateral. ¿De cuántas inyecciones estamos hablando? ¿O qué esquema podría ser el mejor? Perdón, pero los estudios combinados, aquellos que decían que si combinábamos el edema macular diabético tratado con láser para prolongar un poquito más el efecto del antiangiogénico, pues la respuesta es que no, esto no funciona así. O es antiangiogénico o es antiangiogénico. Entonces debemos permanecer entonces con el tratamiento que hemos llevado por los últimos 30 años. Es un motivo de controversia. Solamente estas diapositivas las acabo de agregar hace un poco. Muchos de ustedes se dedican a la cirugía de catarata y existen algunos reportes respecto a la utilización del bevacizumab para prevenir la pérdida de agudeza visual después de cirugía de catarata con el uso de bevacizumab. Algunas recomendaciones: procurar realizar la cirugía de catarata antes del desarrollo importante de la retinopatía diabética o antes del desarrollo de cataratas muy densas. Tener una adecuada valoración y estadificación de la retinopatía diabética y del edema macular diabético. Factores que disminuyen el edema macular diabético durante la facomulsificación. Incisiones más pequeñas, tiempos quirúrgicos más cortos, nuevos materiales para los lentes intraoculares, minimizar el trauma quirúrgico y se menciona el bevacizumab, que puede ser de utilidad en esta reducción del edema macular. Factores que estimulan la progresión del edema macular diabético posterior a una cirugía de facomulsificación. Ruptura de la barrera hematorretiniana, aumento de los factores inflamatorios y producción de prostaglandinas. Los resultados de una cirugía de catarata pueden generarnos edema macular, progresión de la retinopatía diabética, neovasos en segmento anterior, incidencia aumenta ante la retinopatía diabética. Los resultados son menos favorables cuando existen pacientes ya con retinopatía diabética. Los factores que estimulan la progresión del edema macular diabético posterior a facomulsificación, ya los habíamos mencionado. Y lo que habíamos mencionado hace un momento, existe un rol todavía para el edema macular diabético por, estrictamente hablando, sí, aquellos edemas maculares diabéticos que tienen un componente traccional, o se mencionaba también aquellos edemas maculares diabéticos refractarios a tratamientos, pudiera tener algún rol la vitrectomía, ¿ok? Los objetivos de la vitrectomía básicamente son la remoción de la diálisis posterior y de la membrana limitante interna. No hay una receta establecida. Existe evidencia que el uso de los antiangiogénicos, dosis repetidas, frecuentes, nos puede lograr estabilizar la agudeza de visión del paciente. La respuesta es sí, pero hay que valorar cada paciente. Fluorangiografía, tomografía de coherencia óptica es fundamental en el manejo de estos pacientes. Les agradezco mucho. Juan Manuel.